Aleluya. Un día más, ¿verdad? En la casa de nuestro Dios. Un día más que Dios nos permite estar aquí en su casa, ¿verdad? Un domingo más, pero que no sea así un domingo más, digamos, como por decirlo con unas simples palabras, sino que nos vayamos diferente, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios que con el tiempo, que cada vez que estamos delante de su presencia, nosotros vayamos creciendo a la altura del varón perfecto, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues mis amados hermanos, yo estoy aquí delante de ustedes, agradezco a Dios por este privilegio, por esta oportunidad que Él me otorga en esta mañana, ya que estaré compartiendo la palabra de Dios con ustedes, y así que me encuentro en estos momentos como aquella ocasión cuando Jesús le dijo a Pedro, ve mar adentro y nuevamente echa las redes. Así que estamos aquí primeramente agradecidos con Dios y sobre todo pues en obediencia, ya que para mí es un privilegio, es una responsabilidad bastante grande lo que es el compartir la palabra de Dios. Espero que seamos edificados así como yo lo he sido, y sin más preámbulo, quiero que abran sus Biblias y vayamos al libro de Juan, donde estaré compartiendo la palabra con ustedes. Libro de Juan, y estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el verso 10. Gloria a Dios. Aleluya. El libro de Juan, capítulo 10, del verso 1 al verso 10. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. La palabra de Dios en esta mañana nos dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las ovejas que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, y el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, a matar, a destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hasta allí. Padre celestial, gracias te doy, oh Dios todopoderoso, una vez más, Dios mío bendito. Padre celestial, como ya más antes te lo he pedido, Dios, prepara nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor amado, para que podamos recibir, Señor amado, el consejo que tú quieres darnos en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Amados hermanos, acá tenemos un ejemplo que Jesús estaba compartiendo. Al leerlo nos damos de cuenta que está compartiendo con unos fariseos, con unos judíos, ¿verdad? ¿A causa de qué? Pues a causa, este ejemplo, esta historia viene a causa de nuestro protagonista, de lo que, si ustedes miran en el capítulo anterior, Jesús había hecho un milagro. Jesús había sanado a un ciego de nacimiento, dice la Escritura, lo vemos en el capítulo 9. Entonces, Jesús se encuentra con este ciego de nacimiento, dice que al verlo, él representaba admiración, creo, a las personas que lo veían.
En el caso, al leerlo, nos damos de cuenta que Jesús venía con sus discípulos como siempre acostumbraba. Sus mismos discípulos le dicen a Jesús que le hacen la pregunta que si por qué él había nacido de esta manera, si él había pecado o sus padres habían pecado. Ya que la costumbre a veces al día de ahora, yo creo que más de uno de nosotros hemos tenido la experiencia de decir que las cosas acontecen por algo. A veces el mal nos acontece por nuestros padres, se puede decir. Pues entonces eso es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás. Pues entonces Jesús hace un milagro con este ciego de nacimiento. Dice la Escritura que el ciego se le acercó y Jesús dice que tirando saliva al suelo, hizo barro, se lo untó en su cara y lo mandó a lavarse a un estanque donde había agua para que pudiera recobrar su vista. ¿Qué es lo que pasa en esta acción? El ciego empezó a adorar y a alabar al Señor, y entonces lo llevaron, dice la Escritura, ante las autoridades de ese tiempo, que eran los fariseos, que representaban incluso las autoridades eclesiásticas y las autoridades judiciales. ¿Y por qué era el asombro de esta situación? Jesús ya traía la fama de que se venía diciendo de que Él era el Hijo de Dios. Jesús ya traía la fama de que venía haciendo milagros. Entonces, para el religioso de aquel entonces, para el fariseo, eso le chocaba. ¿Por qué? Porque ellos no reconocían a Jesús como el Mesías que incluso Él demostraba, digamos, por los milagros que estaba haciendo. Entonces el ciego fue llevado delante de ellos, y entonces le preguntaron que si quién lo había sanado, y diciendo que era Jesús que lo había sanado. Entonces tenemos acá entonces a este protagonista con los fariseos. Entonces vemos a Jesús en este momento donde Jesús es confrontado por medio de los mismos fariseos, ya que Jesús, al leer la historia, nos damos de cuenta que esta persona fue expulsada de la sinagoga. ¿Por qué? Porque él reconocía que Jesús no era cualquier persona. Él decía que a lo mejor era profeta, pero entonces los fariseos les chocaba que incluso dijeran de que él era un enviado de Dios. Entonces vemos acá esta historia donde Jesús empieza a narrarles, poniéndoles un ejemplo, como diciéndoles de quién él era en realidad. Mas lamentablemente vemos al religioso que tiene una ceguera no natural como la que tenía esta persona que había recibido el milagro. Tenía una ceguera espiritual, lamentablemente. Entonces vemos a Jesús exponiendo este caso acá para darnos a demostrar a nosotros que lamentablemente en aquel tiempo como al día de ahora, la religión lamentablemente en vez de traer libertad al hombre, trae opresión, trae una ceguera espiritual. Porque para el día de ahora, aunque la palabra fariseo ya no se ocupa, pero creo yo, sin miedo a equivocarme, que existen al día de ahora fariseos. ¿Cuáles son esos fariseos? Aquellas personas religiosas que impiden el mover de Dios, que impiden el trabajo de Dios, que impiden que la obra de Dios sea resuelta, que sea efectuada con la efectividad necesaria. ¿Por qué digo esto? Porque acá vemos a los fariseos enojados porque Jesús había hecho algo que iba en contra de la ley. ¿Qué decía la ley? Que en el día de reposo no se podía hacer nada. Entonces, al leer la historia nos damos de cuenta que Jesús, la sanidad, el milagro que había hecho, lo había hecho en día sábado, el día de reposo. Pero los fariseos no se estaban dando cuenta del milagro. Lo que a ellos les chocaba era que estaban haciendo las cosas diferentes a como ellos se lo habían enseñado. Al día de ahora no escapamos de esa realidad. Existen muchos religiosos aún adentro de las iglesias cristianas que impiden el mover de Dios, que quieren que las cosas se hagan como se las han enseñado a ellos. Entonces vemos que esas cosas lamentablemente, como han sucedido en días antes, suelen suceder al día de ahora también. Pero Jesucristo siempre trata la manera de querer exponer esa realidad. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos de eso.
para que aquella persona que está ciega por causa de la religión pueda abrir los ojos y darse de cuenta que está en el error, que no está actuando como Él al día de ahora manda. Que nosotros los cristianos, que el mover de Dios tiene que ser en totalmente libertad. En una libertad que solamente la vida cristiana, que solamente Jesucristo puede darnos. Solamente Jesús da libertad al hombre para que pueda sentirse con vida y no se pueda sentir oprimido aún adentro de las iglesias. Lamentablemente al día de ahora hay muchas personas que aún adentro de la iglesia, diciendo que son cristianos, todavía se sienten amarrados, se sienten oprimidos, se sienten sin libertad, sin reconocer de que en realidad la libertad Cristo la libertad la da conforme a como la Escritura dice, que todo nos es lícito, pero eso sí, no todo nos conviene, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vemos acá donde Jesús trata la manera de exponer a este tipo de religiosos. ¿Por qué digo esto? Porque nos da el ejemplo, incluso en el versículo que yo he tomado como base, que es el que nos dice que el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús dice, mas yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Muchas veces nosotros hemos escuchado donde nos dicen que el ladrón, el que roba y el que mata es nuestro adversario, el diablo. Eso es verdad, pero en esta ocasión aquí no se está refiriendo específicamente a Satanás, no se está refiriendo a las tinieblas, Dios, en que es Él el que viene a robar, a matar y a destruir, sino que se está refiriendo en ese momento ¿a quién? A los religiosos de aquel entonces, a los fariseos que comprendía, ellos tenían lo que se llamaba el Sanedrín, que era donde se regían las leyes, tanto de la ciudad, las leyes judiciales como las leyes eclesiásticas. Y Jesús está queriendo exponer, como siempre lo hizo a través de su ministerio, a estos fariseos que en vez de ayudar, ponían estorbo a la obra de Dios. Hemos escuchado donde la Biblia dice de que los fariseos, por hacer un discípulo, caminaban largas distancias, pero lamentablemente el mismo Jesús dice que al hacer los discípulos los hacían doblemente hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ponían carga incluso que ellos mismos, dice Jesús, que no estaban dispuestos a llevar. Entonces vemos acá a Jesús exponiendo a estos religiosos que lo que hacían era extraer las ganancias del pueblo, que lo que hacían era destruir las familias. ¿Por qué lo vemos? Y lo que también incluso mataban. ¿Por qué decimos eso? ¿Quiénes mataron a Jesús? Los fariseos, los religiosos, el Sanedrín. Poncio Pilato incluso vemos al conocer la historia que no quería matarlo, sino que solo le dio ciertos castigos para exonerarlo de la muerte, pero vemos que los religiosos, el sumo sacerdote Caifás, gritó juntamente con todos los demás que lo crucificaran, que lo mataran. Lamentablemente vemos que la religión trae destrucción a la vida del ser humano. La religión lo único que trae es que ataduras al hombre, trae cargas pesadas que el hombre dice, yo no puedo ser salvo. Yo no puedo servir a Dios. ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacidad de hacer lo que me piden. Yo no puedo formar parte de algo donde en verdad no siento que tengo la capacidad de ser la clase de persona que ellos quieren que yo sea. ¿Por qué? Porque la religión lo que te pone es una carga. ¿En qué aspecto? Si quieres entrar al cielo, debes de hacer esto. Si quieres entrar al cielo, tienes que abstenerte de hacer esto. Y no me estoy refiriendo necesariamente, digamos, a lo malo en sí, porque eso todos sabemos de que lo malo, pues no se debe de hacer, porque cada quien va a obtener su consecuencia, ¿verdad? Pero sí, la religión te pone muchas cargas muy pesadas que a veces incluso el que te las impone, como bien vemos en las Escrituras, no están dispuestos a llevar. Entonces vemos acá donde Jesús, y es donde yo me quiero enfocar más, donde Jesús dice que Él ha venido para que tengan una vida y la tengan en abundancia.
Yo me preguntaba al leer la Escritura que si yo estaba viviendo abundantemente, como se los puedo preguntar a ustedes. Incluso me preocupa que el que se dice ser cristiano no se sienta que está viviendo abundantemente, no se sienta que está disfrutando de la vida. Que cuántos saben que la vida es una gran bendición, la salud es otra gran bendición que Dios nos da, que muchas veces nosotros lamentablemente nos olvidamos de ello y estamos oprimidos, estamos, como bien dice, enfocados en lo que no deberíamos de estar enfocados. Nos trae tristeza el desenfoque, nos trae que sentirnos que no estamos viviendo, nos hace sentir que estamos sobreviviendo. Eso es triste para el cristiano, para la persona que no ha conocido, que no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente eso es una realidad en su vida, en su día a día, pero aún me preocupa si el cristiano está viviendo una vida que no sea abundante, aún sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Vemos acá que Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Qué es la vida? La Biblia nos habla acerca de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Bien, me enfocaré en este momento, digamos, a aquella persona que no ha tenido un encuentro con Dios. Esta persona que no ha tenido un encuentro con Dios, ¿qué es la vida abundante para ellos? Nosotros estamos viviendo una generación en este momento de mucho libertinaje. No es solamente libertad, sino que libertinaje. Son frases que constantemente día a día vemos como: vive ahora porque solo esta vida es una nada más. Haz todo lo que tu corazón te diga, pero tras de ello traen unas grandes malas consecuencias. Frases como las que incluso yo ponía como ejemplo hace tiempo atrás, que al día de ahora sigue sucediendo. Las películas, yo creo que todos vemos películas. Lamentablemente muchas películas, en vez de dejarlos un buen consejo, nos dejan un mal consejo. Películas como las que en realidad, la de Scarface, digo yo, Cara Cortada, no sé si alguien la vio. Yo creo que no creo que aquí en este lugar no hay alguien más que la haya visto. Frases como: el mundo es tuyo, o sea, vive el mundo. Pero ¿qué? Al final, incluso en la misma película nos damos de cuenta la conclusión de ella, que es muerte, que es destrucción, que en un momento te deleitaste, pero la consecuencia es más doble de lo que tú disfrutaste. Vemos una generación actual que para ellos vivir una vida abundante es que poseer muchos, ir tras de muchos bienes, se puede decir, ¿verdad? ¿Para qué? Para disfrutarlo con mis amigos o para disfrutarlo yo mismo. Pero lamentablemente, sin miedo a equivocarme, unos que ya hemos pasado por esa situación, sabemos que allí no vamos a encontrar nada bueno. Yo, gracias a Dios, doy que pasé esa etapa en mi vida, porque en mi tiempo, el día de descanso, el estar en mi casa, el estar con mis familiares, para mí eso no era descanso. Para mí no era descanso el yo estar para aquel entonces con la esposa y con mi hijo, para mí y mi hija, porque tengo una niña, la mayoría creo que somos de la casa, ¿verdad? Para mí el estar en la casa, compartiendo con ellos, comer con ellos, hacer algún tipo de actividad, eso no era descanso para mí. Yo necesitaba estar con los que yo creía, mis amigos. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Mi vida abundante para mí no era eso. La vida para mí era estar compartiendo, sentirme que yo verdaderamente estaba gozando de la vida. El estar en casa encerrado para mí no era gozar. El estar allí nada más, se podía decir para mí, estar sin hacer nada, no era gozar la vida. Lamentablemente, muchos hemos visto de que eso del querer gozar los deleites que el mundo ofrece no trae ninguna consecuencia buena. A mí no me trajo consecuencias buenas. Gracias a Dios, Dios en su misericordia preservó mi vida. Lamentablemente muchos pierden la vida por esos deleites, pierden la vida por andar gozando lo que para ellos en realidad es disfrutar de la vida. La vida en sí, como vemos en la palabra de Dios, es Jesucristo.
El obedecer a Dios es la vida. Pero para experimentar eso, lamentablemente, a veces tenemos que pasar por estas cosas. El sabio, el entendido, antes hace caso, obedece estas palabras. Pero para el que no me cree, nosotros podemos poner como ejemplo el libro de Eclesiastés. Un hombre, el escritor del libro de Eclesiastés, para el que lo conocen, el llamado Salomón, hijo de David, una persona que obtuvo riquezas, para aquel entonces el hombre más rico de toda la tierra. Al leer el libro de Eclesiastés, nosotros vemos unas frases que no la pasamos por alto, que él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, que todo lo que hay debajo del sol, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero ¿a causa de qué vienen esas palabras? A causa de que ¿qué? De que en realidad él, al leer el libro de Eclesiastés, nos damos de cuenta de que él dice que hizo una investigación para saber, comprobar y obtener qué es lo que se ofrecía de él, qué es lo que ofrecía el mundo. Aquel hombre, teniendo mucho dinero, mucha sabiduría, mucha influencia, en realidad tuvo los deleites que el mundo y muchos a veces al no conocer de Dios piensan que les traerá la satisfacción de poder vivir. Piensan que necesitan de ello para poder sentirse con vida. Salomón se dio a la difícil tarea, dice, de querer descubrirlo. Dice, para aquella persona que piensa que él no tiene una vida abundante porque no tiene muchos bienes, Salomón obtuvo más bienes de lo que usted se puede imaginar. Y él dijo que eso era un correr tras el viento, era una aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que la vida en sí no se trata de querer alcanzar los bienes materiales, los más que podamos desear, ¿verdad? Que sí es bueno querer alcanzar ello, pero hay que hacerlo como Dios manda, sabia y con una actitud de balance, no dejando disfrutar cosas tan importantes como la familia, no dejando disfrutar nuestro tiempo, nuestra propia vida. Salomón dice que bebió de muchos vinos, dice. Bebió de los vinos para aquel entonces. Me imagino yo que él, como poseía dinero, poseía riqueza, tuvo la capacidad de poder disfrutar, mejor dicho, los mejores vinos. Muchos piensan que en el vino está la alegría de este mundo y empiezan a probar cuántos licores puedan comprar. Pero ¿qué tras hay de todo eso? Como dice el sabio rey Salomón, vanidad, o sea, no hay satisfacción de vida en ello. Lo que te trae es una destrucción a tu propia vida. Lo que trae es muerte a la propia vida de uno y a la vida de nuestras familias. Cualquiera puede decir, el comprarme un buen vino, pero ¿qué hay después de eso? ¿Qué te deja después de haber bebido tu buen vino? Si podemos decirlo de esa manera. No te trae absolutamente ninguna satisfacción a ti después que ya haya pasado la reacción. Vemos entonces que en sí la vida que Dios ofrece verdaderamente no la podemos encontrar en este mundo. La vida que, como vemos acá, que Jesucristo dice que Él ha venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en qué? Para que la tengamos en abundancia. Me preocupa que al día de ahora nosotros no podamos decir, estoy agradecido con Dios por la vida que me ha dado. Me preocupa que nosotros estemos más enfocados en nuestras situaciones, en nuestros problemas. ¿Cuántos saben que Jesucristo es la solución a cualquier problema? ¿En qué aspecto? Porque Dios, si tu situación que tú estás pasando es situación de enfermedad, Jesucristo sana. ¿Por qué? Porque tiene poder. Si tu situación son cosas judiciales, Jesucristo es el Rey, el juez de toda la tierra. Si tu situación es una escasez, Jesús, Dios, es el dueño del oro y la plata y Él da abundantemente más de lo que nosotros le pedimos.
Jesucristo, yo en esta mañana vengo a decirte que solamente Jesús puede darnos una vida y una buena vida, una vida en abundancia. Jesucristo verdaderamente es el único que puede darnos a nosotros la satisfacción de poder vivir cada día, un día a la vez, un día a la vez, sin estar preocupado del mañana, sin estar preocupado de aquí a un año. Jesucristo nos aconseja en su palabra: basta cada día su propio afán, cada día tiene su propia preocupación. Lamentablemente nosotros, al no tener a Jesús en nuestro corazón, estamos desenfocados. ¿Estamos enfocados en qué? En nuestros problemas. Estamos enfocados en nuestras necesidades. No estamos enfocados en Él, que es Él el que nos da la sabiduría. Él es el que nos da la estabilidad para poder estar viviendo un día a la vez. Tener la vida abundante que Él quiere que tengamos. El mundo lo que nos trae es ¿qué? Tristezas. Nos trae muerte. ¿Por qué? Porque nos hace ver que para poder nosotros obtener algo parece imposible. Parece que nosotros nunca lo vamos a alcanzar. Pero Jesucristo, al nosotros poner la mirada en Él, sabemos que Él nos ha dicho que todo lo podemos en Él porque Él nos da la fuerza. Jesucristo nos ha dicho que lo que ojo no vio, que lo que oído no escuchó, ni ha llegado a la mente de hombre, es lo que Él tiene preparado para los que le aman. La pregunta es si nosotros en verdad le amamos. La pregunta es si en verdad nosotros estamos poniendo atención de Él. La pregunta es si nosotros estamos meditando en Él en el día a día. Si tú estás preocupado, si tú sientes que tu vida se te hace cargada, déjame decirte que tú no estás pensando en Él. Déjame decirte que tus pensamientos están en otra cosa que no es Él. ¿Por qué? Porque el que piensa en Dios sabe de que aunque las cosas se vean mal, al final va a salir bien. El que pone la mirada en Jesús sabe de que aunque las cosas parecen estarse destruyendo, hay un Dios todopoderoso que de aún de las piedras, como bien dijo, Él tiene poder para levantar a algo de allí, algo con vida. Yo vengo a decirte que verdaderamente Jesucristo es el que puede darnos nada más la vida que usted y yo necesitamos. Separados de Él, nada podemos hacer, dice la Escritura. Podemos hacer muchas cosas. Podemos construir muchas cosas. Podemos hacernos de muchos bienes. Pero tras de esas cosas, si no está la sabiduría de Dios, vamos dejando en el camino cosas más valiosas que ellas. En este país, sin miedo a equivocarme, no sé si alguno de ustedes tiene el ejemplo de que hay personas de que empiezan con una familia unida en busca de bienes, en busca de querer obtener lo que todos tenemos naturalmente, salir adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? Si Jesús no está allí, lamentablemente, cualquier cosa que edifiquemos va a destruirse. Muchos llegan a obtenerse de muchas cosas, pero tras de ellos queda su familia destruida. ¿Y qué más valioso que la familia? Dígame. Lo más valioso que Dios nos ha dado, el tesoro más valioso que tenemos debajo del cielo es nuestra familia. Pero si Jesús no está ahí, lamentablemente, separado de Él, nada podemos hacer. Yo vengo a decirte que Jesucristo, así como lo hizo en mi vida, lo puede hacer en la vida de ti. Si tú no tienes a Cristo, Jesucristo es el único que puede darte satisfacción de poder vivir un día a la vez. Jesucristo es el único que puede decirte de que verdaderamente se puede salir adelante aún con las necesidades por encima de cualquier obstáculo. Jesucristo es el único que te puede llevar tras de ello. Aleluya. La vida abundante que Dios ofrece se encuentra en Él. Se encuentra en Él. Pero ¿cómo conocer a Él? Por medio de las Escrituras. ¿Cómo conocer de Dios? Escuchando su palabra.
¿Cómo podemos conocer de Él? Acercándolos a una iglesia donde se predique su palabra. Es allí donde nosotros verdaderamente vamos a poder empezar a conocer. Es allí donde nosotros verdaderamente vamos a poder tener el sentido de lo que es la vida. Solamente así es cuando nosotros verdaderamente vamos a poder tener dirección. La dirección que necesita para poder uno vivir en este mundo lleno de tantos caminos, lleno de tantas decisiones que uno debe de tomar, pero cada decisión que tomamos nos lleva hacia un destino. Pero y si tomamos las decisiones equivocadas, cada uno de nosotros en alguna etapa de la vida ha tomado decisiones equivocadas y nos ha llevado a una situación donde nunca hubiéramos querido estar. Por eso es necesario que nosotros escuchemos, como bien leíamos, Jesucristo es el buen pastor y las ovejas, el que oye su voz, le siguen. ¿Estás escuchando a Jesucristo tú en tu vida? ¿Estás escuchando su palabra? ¿Estás poniéndola en práctica? Si no lo estás haciendo, es por eso que tú no te sientes con vida. Si tú no estás obedeciendo a Dios, es por eso que vas de tristeza en tristeza. Es por eso que vas de calamidad en calamidad. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo el camino correcto. Los caminos que al hombre le parecen derechos, su fin es camino de destrucción. ¿Por qué? Porque es el camino propio que nosotros hemos elegido. Mas el camino de Dios siempre va a haber vida. En el camino de Dios siempre va a haber esperanza. En el camino de Dios siempre va a haber fe que necesitamos para poder vivir, para poder enfrentar este mundo que verdaderamente necesitamos poder para poder hacerlo. Más poder del que en verdad nosotros tenemos. El único poder que podemos tener para poder enfrentar este mundo y vivir la vida abundante es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo verdaderamente es lo que yo te vengo a compartir en esta mañana. ¿Por qué? Porque a pesar de las cosas que yo vivo, se puede decir, que no son las que yo quisiera tener, pero gracias a Dios doy de que ahora verdaderamente puedo vivir un día a la vez, verdaderamente sin miedo a que mi conciencia me diga lo contrario. Yo puedo decir delante de quien sea que yo soy el hombre más feliz del mundo. ¿Y qué es lo que Dios quiere en verdad? Que usted y yo podamos disfrutar de este lapso de tiempo que se le llama vida. ¿De qué sirve vivir una vida si no la disfrutamos? ¿De qué sirve vivir una vida si la pasamos de lágrima tras lágrimas? Si la pasamos de necesidades en necesidades que no nos permite disfrutar incluso nuestra propia vida, nuestra familia. ¿De qué sirve? Jesucristo es el único que te puede dar esa satisfacción de poder vivir. El mundo no te lo va a ofrecer. Las cosas que tú piensas que te la puede ofrecer, no te lo va a ofrecer. Salomón lo descubrió en el libro de Eclesiastés, que todo lo que este mundo te puede ofrecer no te va a dar la satisfacción que el ser humano necesita para poder vivir. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un espacio dentro de nuestro corazón que solo puede ser lleno por nuestro Dios, solo puede ser lleno por nuestro Señor Jesucristo. Así de grande es el vacío que cada uno de nosotros tiene si Él no está allí. Jesucristo, espero que quien no lo tenga lo pueda tener en esta mañana. Jesucristo es el único camino que nosotros podemos tener para poder disfrutar de una vida buena, de una vida abundante como Él ofrece. ¿Qué es la vida abundante? Poder disfrutar de la vida, poder disfrutar lo poco o lo mucho que tengas, poder disfrutar cada día que Dios te da, poder disfrutar de tu trabajo, poder disfrutar del fruto de tu trabajo, poder disfrutar el fruto de ti, que es tu familia. Quiero que se pongan de pie. Voy a ir terminando ya. En esta mañana me preocupa, como bien empecé, de que aquella persona que está constantemente visitando una iglesia domingo a domingo entre semana y todavía se siga sintiendo de que de verdad no está viviendo, sino que está sobreviviendo. Déjame decirte que Jesucristo dice
que vengan a mí, todo el que esté cargado, todo el que esté cansado, que Él dará descanso. Toda aquella persona que tiene turbación de que la vida para él, lamentablemente su futuro es incierto. Déjame decirte que Jesucristo es la esperanza de vida. Jesucristo es la fe que tú y yo necesitamos para poder seguir hacia adelante. Yo quiero que en esta mañana te tomes la conciencia en tus manos y que sepas si Cristo está reinando en tu corazón, si Jesucristo está reinando en tu mente, si Jesucristo verdaderamente te está dando la paz que necesitamos para poder vivir, la paz que necesitamos para poder disfrutar de la vida, la paz que necesitamos para poder seguir hacia adelante y no estar siempre día con día preocupados, llorando, que qué va a ser de nosotros el día de mañana, que qué va a ser el día de mañana de nuestra familia, que incluso qué va a ser de nosotros después de la muerte, porque hasta para eso Jesucristo, Él vino a darnos la respuesta, porque si nosotros estamos en Cristo, reinaremos con Él para la eternidad, como está escrito. Si nosotros estamos en Cristo, permaneceremos con Él aún después de la muerte, porque Jesucristo es el que nos ha dicho que Él está con nosotros todos los días del mundo hasta el fin, y aún después de esta vida también nos ha dado promesa que así como Él ha estado con nosotros en este mundo, va a estar con nosotros aún después de la muerte. Yo te quiero pedir a aquella persona que si en su conciencia sabe que Jesucristo no está allí, pídele en esta mañana y llévatelo en tu corazón. Pídele en esta mañana que Él sea reinando en tu corazón. Si tú te sientes turbado, es porque Él no está gobernando tus pensamientos. Si tú te sientes triste, es porque Él no es el que gobierna tus sentimientos. ¿Por qué? Porque donde Cristo está, no puede haber tristeza. Donde Jesucristo está, lo único que hay es gozo, alegría, paz, abundancia de corazón. Jesucristo debe de reinar en nuestros corazones. Jesucristo es el que tiene que tener el control de nuestras decisiones, aleluya. En esta mañana yo pido a Dios, aleluya, pido al Espíritu Santo que sea Él, aleluya, como está escrito, convenciéndote a ti, si en realidad tú no lo tienes en el corazón, para que te lleves a Cristo, para que salgas de este lugar diferente, para que en verdad empieces una semana diferente, para que no empieces una semana con tristeza, para que no empieces una semana pensando que de la incertidumbre que a veces nos trae los malos pensamientos. Jesucristo es el único que te puede dar, que te puede quitar esa incertidumbre. Jesucristo es el único que te puede decir: yo estoy contigo, que todo va a estar bajo control, porque yo tengo el control. Tú no vas a destruir, tú vas a vivir, tú no vas a perder, vas a ganar. Es el único que te puede decir eso. Si Él gobierna en tu corazón, si Él gobierna en tus pensamientos, aleluya. Oh Padre Celestial, he hablado tu palabra, oh Dios Todopoderoso. Padre bendito, yo te pido, Dios Todopoderoso, que aquella persona que vino, Dios mío amado, triste de este lugar, Señor, sin esperanza, Señor amado, que seas tú dándole esperanzas, oh Dios Todopoderoso, de una mejor vida, Padre Celestial. Mira, oh Dios Todopoderoso, aquel que no te ha conocido, que te pueda conocer, oh Padre Celestial. Esa obra que solamente tú puedes hacer, oh Dios, de revelártele al corazón de uno, aleluya. Esa obra que solamente tú puedes hacer, oh Dios, de decirnos, aleluya, que separado de ti, aleluya, nada vamos a poder hacer, aleluya. Que separado de ti no vamos a poder tener la mejor vida que nosotros deseamos, aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, yo te pido, aleluya, que en esta mañana, aleluya, hagas la obra que solamente tú puedes hacer, aleluya, que trae salvación y vida eterna, aleluya, a aquella persona, aleluya, que todavía aún no la tienes, aleluya. Oh Dios Todopoderoso, gracias Padre Celestial, porque en un día, aleluya, te nos revelaste en nuestros corazones y por ello nosotros podemos vivir, aleluya. Vivir, aleluya. Vivir y no sobrevivir, aleluya. Oh, gracias, oh Dios Todopoderoso, aleluya. Gracias, Dios mío bendito. Gracias te doy, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La red ahora está más cerca de ti.
Desde ahora, estés donde estés, te sentirás más cerca de nosotros. La Iglesia Cristiana La Roca Eterna te invita a conocer nuestra nueva aplicación móvil. A través de ella podrás recibir nuestros sermones, devocionales, lecturas diarias y mucho más. Además conocerás nuestra agenda de actividades y te mantendremos informados sobre nuestro ministerio. Esta es tu oportunidad. Descárgala hoy y comparte esta bendición con tus familiares y amigos. Bienvenido seas a la familia de la red. App disponible totalmente gratis en Google Play y App Store.